todos y a todas. En este vídeo vamos a aprender a formular los oxoácidos de la manera que la IUPAC recomienda que lo hagamos a través del documento fechado allá en el 2005. En ese documento recoge la estructura de los compuestos inorgánicos y dentro de los compuestos inorgánicos pues se encuentran estos que son los oxoácidos. La forma genérica de los oxoácidos es hidrógeno, no metal y oxígeno, como veremos un poquito más adelante, y su nomenclatura, sus nombres, van a poder ser nombrados de tres formas distintas: con la nomenclatura tradicional, con la nomenclatura de adición y con la nomenclatura de hidrógeno. Nosotros comenzaremos al revés. Empezaremos viendo esta nomenclatura, ya que considero que es la más sencilla. Luego la nomenclatura de adición, que también es bastante sencilla porque nos da idea de cómo está estructurada la molécula, sus enlaces de Lewis, sus diagramas de Lewis. Y por último terminaremos viendo la nomenclatura tradicional, donde la IUPAC mantiene los nombres antiguos de estos compuestos químicos. Comenzamos viendo un poquito su idea genérica. El oxoácido es un compuesto formado por hidrógeno, no metal y oxígeno, aunque a veces el no metal puede ser sustituido por un elemento metálico que presenta las características de formar oxoácido. Como nosotros vamos a tratar en este curso, vanadio, cromo y manganeso también pueden ser susceptibles de formar oxoácido. Todos los oxoácidos presentan la siguiente estructura. Tienen el hidrógeno, no metal y oxígeno. Y luego después unos numeritos A, B y C que me indican cuántos átomos conforman la molécula de ese oxoácido. Como ejemplo tenemos estos cuatro. HNO3, donde aquí podremos ver que debajo del hidrógeno no hay nada, eso significa que hay un 1. El H2SO4, el H4P2O5 y el H2CR2O7. Bueno, pues vamos a ver su nomenclatura. Empezamos con la primera nomenclatura de estos compuestos químicos, de los oxoácidos, que será la nomenclatura de hidrógeno. Esta nomenclatura es bastante sencilla porque es una nomenclatura que nombramos lo que vemos directamente, no nos planteamos más nada, solo nombrar lo que vemos en el orden que la IUPAC dice que debemos hacerlo. Pues siempre en este caso empezaremos nombrando los hidrógenos que haya. Vamos a ver el primer ejemplo aquí en el H. Vamos a ver este de aquí, el ejemplo en el HNO3. ¿Cómo sería el nombre de esa molécula en nomenclatura de hidrógeno? Pues nombraría, repito, primero los hidrógenos, que como solo hay uno, pues pongo hidrógeno. No se pone tilde, abro un paréntesis, nombramos los oxígenos y cuántos hay con su prefijo trióxido. Luego nombramos el no metal, terminado siempre en ato, en este caso nitrato. Y cerramos el paréntesis. Hidrógeno, trióxido, nitrato. El segundo ejemplo que tenemos aquí pues sería dihidrógeno, porque hay dos. Dihidrógeno, abrimos paréntesis, tetraóxido, sulfato, porque es el azufre, pues terminado en ato, sulfato. El tercer ejemplo es un oxoácido del fósforo, P es fósforo, pues nombramos, en este caso hay tres prefijos numerales que tenemos que nombrar delante de su correspondiente átomo. Pues en este caso sería tetrahidrógeno, sin tilde, se me escapa, tetrahidrógeno, pentaóxido, porque hay 5, pentaóxido, difosfato, y cerramos el paréntesis. Y el último pues sería dihidrógeno, abrimos paréntesis, hepta, porque hay 7, prefijo hepta, heptaóxido,
dicromato. ¿Ves? Este era un ejemplo de un ácido del cromo, que no siendo un no metal, también tiene la estructura y la capacidad de formar este tipo de compuestos. Dihidrógeno, heptaóxido, dicromato. Ya hemos aprendido a nombrarlo con la nomenclatura de hidrógeno, estos compuestos. Vamos a hacer una práctica de formularlo. Es decir, cuando me presentan la fórmula y yo tengo que escribir el nombre de la molécula. Tengo que escribir la fórmula de la molécula, mejor dicho. Muy bien, vamos a ver. En este caso me dice hidrógeno tetraóxido manganato. Pues yo veo que es un compuesto formado por hidrógeno, oxígeno y manganeso. Es un oxoácido, hidrógeno, manganeso y oxígeno. Y aquí tenemos que colocar los elementos, los números que indican los átomos que tiene la molécula, que están colocados en esta nomenclatura directamente, sabiendo que si no hay ningún prefijo numeral, significa 1. Pues hidrógeno significa que hay un hidrógeno, tetraóxidos que hay 4 oxígenos y manganato significa que hay un manganeso. Pues esta sería la molécula. Y el otro ejemplo que tengo aquí debajo, pues sería trihidrógeno, tetraóxido, fosfato. Pues bueno, pues tiene hidrógeno, fosfato es el fósforo y el oxígeno. Y dice que tiene trihidrógeno, hay 3 hidrógenos, tetraóxido, 4 oxígenos y fosfato, pues H3PO4. Pues así de sencillo es esta nomenclatura para formular y también para nombrar. Vamos a pasar a la siguiente nomenclatura, que como habíamos visto, se llamaba nomenclatura de adición. Venga, vamos a ponerlo aquí y vamos a empezar a trabajar con ella. Nomenclatura de adición. Muy bien, en esta nomenclatura ya les estaba... antes ya les indiqué que nos va a dar la estructura que tiene la molécula, el diagrama de Lewis que tiene la molécula. Tenemos que tener varias ideas. La formación de una molécula de este estilo siempre es igual. Tenemos un átomo central que sería el nitrógeno. Vamos a ponerlo por aquí. El nitrógeno es el átomo central. Y luego a ese átomo central se le está uniendo, mediante enlaces covalentes, el hidrógeno y el oxígeno. Bueno, pues siempre ocurre que el hidrógeno está unido al oxígeno y ese oxígeno está unido al átomo central. Es decir, que yo tengo un hidrógeno que estará unido al oxígeno y el oxígeno está unido al átomo central. Esto por un lado. Y luego los oxígenos que quedan están unidos mediante un enlace doble al átomo central. Pues en este caso... Fíjate que hemos puesto un oxígeno y había 3 en la molécula. Míralo aquí, habían 3. Y hemos puesto 1, pues nos quedan por poner 2. Pues la molécula sería una cosa así. Y esa estructura, que se llama diagrama de Lewis, esa estructura es la que va a dar nombre a la nomenclatura de adición. Porque tenemos aquí que hay un grupo OH, este grupo OH se llama hidróxido, mientras que los oxígenos son óxidos. Y este compuesto es el nitrógeno, el átomo central en el que está todo ligado. Bueno, pues su nombre sería, en la nomenclatura de adición, hidróxido, dióxido, porque hay 2 oxígenos, dióxido, ¿ves? Aquí tengo 1 y aquí tengo 2. Dióxido, nitrógeno. Mira, aquí hay una diferencia con la nomenclatura que vimos antes del hidrógeno, que había que poner la terminación ato. Aquí no se pone la terminación ato, se pone el nombre del átomo central. Hidróxido, dióxido, nitrógeno. Si hubieran más, pues se estructura el nombre poniendo los prefijos correspondientes. Igual que hemos puesto aquí el di, y aquí no hemos puesto ninguno ni hidróxido. ¿Por qué? Porque solo hay uno. Si hubiera más de uno, pues habría que ponerlo. Hidróxido, dióxido, nitrógeno. Bueno, voy a borrar para poner el nombre de las otras nomenclaturas. Muy bien.
3. Vamos a poner el nombre. Hemos dicho que este era hidróxido, el primero, hidróxido, dióxido, porque quedaron 2, dióxido, nitrógeno. Pues a ver, vamos con el segundo. El segundo tengo 2 hidrógenos. Si tengo 2 hidrógenos, la molécula forma 2 hidróxidos. Y si forma 2 hidróxidos, se lleva 2 hidrógenos, y 2 oxígenos, mejor dicho, y me quedan otros 2 por poner. Pues entonces esto sería dihidróxido, dihidróxido, dióxido, azufre. Dihidróxido, dióxido, azufre. Los 2 elementos que nos quedan con esta nomenclatura de adición, pero estos 2 elementos que nos quedan son un poquito más complicados, ya que su estructura de Lewis es diferente. Voy a dibujarla. Mira, tiene todos estos elementos que tienen 2, que son di. La molécula está duplicada, unida por un puente, en este caso de oxígeno. Vamos a ver la estructura. Mira, tendríamos el fósforo como átomo central, uno de ellos, y luego tenemos 2 grupos hidroxi, porque esto se va a duplicar, esto se va a repetir, entonces son 2 porque aquí hay 4 hidrógenos, por tanto hay 2 grupos hidroxi. Luego tenemos el puente del oxígeno, que es el que une al fósforo, y otra vez volvemos a repetir la estructura. Fíjate que tenemos 5 átomos de oxígeno, 2 de fósforo y 4 de hidrógeno. Pues el nombre de esta molécula en esta nomenclatura de adición es un poquito más complejo, ya que a esta estructura de aquí se le llama mu-óxido. Mu-óxido es el puente de oxígeno. Estos son los hidróxidos, que cada fósforo tiene 2, y este es el fósforo. Pues esto se va a llamar fósforo. Esto se va a llamar de la siguiente manera. Pues primero nombramos el puente de oxígeno, mu-óxido, y luego la estructura que se repite voy a nombrar solo una, voy a poner bis, porque se repite 2 veces. ¿Y qué es lo que se repite? Dihidróxido, dihidróxido, fósforo. Un poquito más compleja. Yo este tipo de nomenclaturas no te la vamos a exigir, pero bueno, yo quería que lo supieras. Si te presentan una molécula de esta, la nomenclatura de hidrógeno es la más fácil para nombrar, evidentemente, y para que tú formules este tipo de cosas, pues a estas alturas de cuarto de la ESO no lo vamos a pedir. Por tanto, ya voy a borrar esto aquí. Voy a borrar esta flechita, voy a pasar este nombre arriba, que sería el de este de aquí, y el otro tiene la misma estructura. Fíjate que en este caso tenemos 2 cromos. Pones un cromo con un puente de oxígeno unido a otro cromo, y luego ¿qué me queda? Pues me va a quedar, hay 2 hidróxidos, pues significa que hay un grupo OH y el otro por aquí, OH, y me quedan por poner 4 oxígenos, pues a cada cromo le pongo 2. Esta sería la estructura. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 oxígenos, 2 cromos y 2 hidrógenos. Pues este sería, nombramos el puente de oxígeno, mu-óxido. Y ahora hay una estructura que se repite 2 veces, bis, y abrimos paréntesis, hidróxido, porque solo hay uno, hidróxido, dióxido, cromo. ¿Vale? Mu-óxido, bis, hidróxido, dióxido, cromo. Esta sería la verdadera nomenclatura, el verdadero nombre en nomenclatura de adición. Pues voy a hacer lo mismo que antes, voy a borrar todo esto. Sería mu-óxido, bis, hidróxido. ¿Ves? Se repite 2 veces, por eso es el bis hidróxido,
dióxido, cromo.